saludarles. Qué bueno que estamos reunidos nuevamente en nuestra cita semanal para estos seminarios de Apocalipsis. Espero que nuestro Dios los haya llenado de bendiciones durante esta semana. Y pues bien, después de habernos saludado, vamos a entonar con gozo nuestro canto tema de estas conferencias. El canto tema es tiempo de primera fe. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos ayuden ahí a ponerlo en la transmisión. ¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo. ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Sigamos firmes al Maestro, confiando siempre en su dirección. No malgastemos más el tiempo y trabajemos con decisión. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Eres luz para este mundo, así lo dice el Señor. Y que lleve salvación hasta tierra en perdición, toda lengua y nación. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder.
aflicciones que nos hagan retroceder. Muy bien, pues después de haber entonado nuestro canto tema, busquemos a nuestro Dios en oración. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Celestial, una vez más en esta noche, Señor, queremos buscar tu dirección. Queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes en esta noche al estudio de tu palabra. Queremos estar preparados para encontrarte. Sabemos que tu venida está muy pronto, que pronto te veremos en las nubes de los cielos y queremos estar preparados para ese momento. Quédate con nosotros en esta noche, dale tu bendición a nuestro pastor Velasco para que lo que él tenga preparado, Señor, sea de beneficio para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Bendice a todos los hermanos aquí presentes y a las familias aquí representadas, dales tu bendición. Acompáñanos en esta noche, Señor, con tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Bien, pues estamos listos para escuchar el tema de esta noche. El tema de esta noche lleva por título Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y es tiempo de nuestro pastor, José Velasco, de darnos el tema de esta noche. Gracias, hermana. Es un gusto estar con ustedes en esta hora compartiendo la palabra de Dios. Estamos a mitad de semana. Prácticamente ha sido una semana de labores y podemos tomarnos el tiempo para respirar profundamente, llenar los pulmones con aire, con oxígeno, relajarnos porque el día ha terminado. Estamos llegando prácticamente ya en la noche, a unas cuantas horas, minutos más para irnos a dormir. Y al mirar hacia atrás en reflexión del día que ha pasado, podemos ver cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. El saber que nos ha mantenido con bien, nos ha dado el alimento, nos ha dado el abrigo, nos ha dado sus bendiciones de una u otra manera, siempre es gratificante. Es gratificante saber que el Señor hace todo por nosotros. Así que, estando en este tiempo para poder dialogar de la palabra de Dios, y teniendo en mente que el libro de Apocalipsis es un libro fantástico, fascinante, que nos ayuda a comprender ese plan de Dios de salvación para su pueblo, que nos ayuda a entender un poquito más del amor de Dios que tiene hacia cada uno de sus hijos, que nos ayuda a confiar plenamente en las promesas del cuidado y la protección del Señor que tiene para ti, que tiene para mí, en los tiempos críticos que está pasando este mundo, que están por pasar, que estamos viendo a la puerta, que estamos experimentando, y sin embargo, el Señor nos da la certeza, la confianza de que Él es la roca firme y en Él podemos estar seguros. Hablar de Apocalipsis es hablar de un libro que es fascinante, lo he mencionado noche tras noche. Ya vamos prácticamente en el tema número 7, ya han pasado 7 semanas desde que iniciamos con la primera la introducción, hablando de las 4 claves del Apocalipsis. Y hemos visto en 2 temas lo que es la introducción al mismo libro de Apocalipsis. En uno de ellos vimos que el libro de Mateo, el capítulo 24, es prácticamente la llave que nos abre la pauta para entender de una manera más amplia el libro de Apocalipsis. Esto sin dejar fuera de que el Apocalipsis es una carta de amor especialmente de Dios para sus hijos. Aquellos que eligen el camino contrario, lejos de Dios, aquellos que prefieren darle la espalda y caminar en el camino de los placeres, encontrarán en el libro de Apocalipsis un libro que da temor, terror e incertidumbre al corazón. Sin embargo, para aquellos que hemos elegido echar nuestra suerte con Jesús, darle la espalda al mundo y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, tómame como enteramente tuyo, podemos ver en el libro de Apocalipsis eso, la esperanza firme de que el Señor tiene el control de todo cuanto se mueve en este mundo, todo cuanto sucede,
y todo cuanto está por venir, el Señor tiene el control sobre ellos y que nos va a cuidar como cuidamos la niña de nuestros ojos. Me encanta mucho la analogía que hace el Señor por medio del profeta, que el que os toca a vosotros o el que me toca a mí, toca a la niña de los ojos del Señor. Ese especial cuidado que tiene por nosotros. En los primeros capítulos que estuvimos viendo del libro Apocalipsis, vimos prácticamente la introducción al libro de Apocalipsis. La llave que abre, primeramente, dándonos la alusión de un Dios cercano, de un Dios que está allí para ti y para mí, un Dios que no es lejano, un Dios que se interesa por las cosas peculiares de la vida, un Dios que está dispuesto a meterse en este mundo, a bajar este mundo lleno de pecado, a vivir en medio de los pecadores y dar la vida por ellos, por ti y por mí, y darnos así la certeza de la salvación. ¿Por qué menciono esto? Cuando comenzamos a analizar el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante, vamos a ver que la introducción culmina y nos comenzamos a presentar en medio de ciertas situaciones que iremos desglosando a pasar las semanas. Es un libro complejo, como ya me he mencionado anteriormente y como he mencionado justamente hace unos minutos atrás, que debemos comprender que para aquellos que hemos decidido seguir al Señor de todo corazón, tenemos la certeza que el Señor saldrá victorioso y nos dará la victoria a todos aquellos que hayamos aceptado su esperanza y la verdad. Así que permítanme compartir pantalla, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar con la presentación de esta noche. El título ya le ha comentado mi hermana Judith y es Los 4 jinetes del Apocalipsis. A ver, déjenme ver, algo está pasando aquí, no me quiere dejar conectar. Denme un segundito. De repente la tecnología nos juega ciertas trampas, pero sabemos que así pasa en ciertas ocasiones. Hablar de Apocalipsis es hablar de la verdad que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos. Es hablar acerca de la esperanza bendita, del cuidado especial que Dios tiene por los suyos, y hablar que a pesar de las situaciones que sobrecojan este mundo, el Señor dará la victoria y dará la certeza de la salvación a todos aquellos que abrazan la esperanza del pronto regreso de Jesús. Vamos a iniciar a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis con un diálogo que va a ir en profundidad. Ya mencionaba uno de mis hermanos en el bando de oración que teníamos en la iglesia de Babson antes de las 8 de la noche y pedí al hermano que orásemos por la conferencia de esta noche y que el Señor nos vaya dando el entendimiento acerca de lo que vamos a seguir estudiando. Hablar de los capítulos subsiguientes después del capítulo 5 nos lleva a pensar en la situación que está viviendo nuestro mundo y por lo que estamos atravesando hoy en día. Cuando miramos las situaciones que están en derredor nuestro, no hacen más que confirmar lo que ya estaba escrito mucho tiempo antes. Así que, sin más, el título de esta noche, como ya se ha repetido en ocasiones, es Los 4 jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6. Hoy solamente veremos el capítulo 6, ya la siguiente semana veremos la otra parte de los sellos. Apocalipsis 6:1 inicia diciendo: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Al iniciar con este texto es interesante, ya que nos abre la puerta de los acontecimientos que surgen en el capítulo 5. Quiero que vayas conmigo a tu Biblia en el capítulo 5. Voy a invitarte a que hagamos uso de nuestras Biblias. Vamos a estar usando algunos pasajes de la misma. Y si te llama la atención alguno de los pasajes que vamos a ir mencionando y quieres subrayarlo ahí en tu Biblia, subráyalo, no lo dejes para después. Decía uno de mis profesores en la facultad, aquí en Montemorelos, las ideas son calvas. Si no las agarras cuando pasan, ya no las vas a recordar. Así que si en este momento, en lo que vamos repasando algunos textos, ves algún texto que te llama mucho la atención o te deja intrigado para un estudio posterior, subráyalo, pon una notita allí
y después con tiempo y con calma abre tu Biblia y ve a los dispositivos móviles donde vas a encontrar los comentarios bíblicos, vas a encontrar también los comentarios de Elena de Guay y podrás ampliar más tu conocimiento con respecto a algunos de los temas que te llamen la atención. El capítulo 5 inicia de una manera extraordinaria. Lo que es versículo 1 y versículo 2 da el parámetro de que se presenta los sellos, se presenta el libro que está escrito por dentro y por fuera con los 7 sellos, pero el panorama que hay en ese momento es no hay ninguna persona, no hay ningún ser que sea capaz de abrir los sellos o siquiera tomar el libro en sus manos. Voy a leerlo textualmente, dice: y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. La situación que surge después de esta escena es que el profeta queda tan angustiado por la situación que llora de desesperación. Cuando tú y yo leemos el texto en el griego en el que fue escrito, cuando dice, y yo lloraba mucho, no es un lloro de, estoy llorando de melancolía o estoy llorando porque me duele algo, no. Estaba llorando el profeta de desesperación. No sé si alguna vez te ha pasado, a nosotros nunca nos ha llegado, nunca nos pasó, ya mi hija ya pasó la edad en la que se pierde. Sin embargo, escuchaba la historia de una de mis cuñadas que estaban caminando en uno de los parques allá en Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec, allí en el zoológico. Iban a buscar qué comer y de repente el pequeño de la familia, desaparece. Y la familia comenzó a buscarlos por todos lados, buscando ver dónde estaba el niño. Puedo imaginarme la angustia de mi cuñada. Lo vuelvo a mencionar, gracias a Dios, mi hija siempre fue una hija bien apegada a nosotros y siempre estaba al lado nuestro, a donde fuéramos, siempre estaba ahí pegada a nuestro lado. Sin embargo, puedo imaginarme la angustia de esta madre tratando de buscar a su hijo sin encontrarlo. Con alegría el niño estaba allí en unos juegos, ahí divirtiéndose, pero la angustia le había pasado a la mamá. Puedo imaginarme a esta madre con llantos, con lágrimas en los ojos, de desesperación, porque por más que buscaba por todos lados, por más que gritaba, por más que miraba y por más que buscaba y rebuscaba, no encontraba a su hijo. Yo no sé si tú has experimentado esa situación, pero si en algún momento lo experimentaste, creo que vas a entender a lo que se refiere el texto. Juan lloraba, pero no lloraba de melancolía, no lloraba de tristeza, lloraba de desesperación, porque no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien pudiese desatar los sellos o siquiera mirarlos. No había nadie. Sin embargo, cuando leemos el texto que sigue, el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Prácticamente aquí culminamos nosotros. Ya leímos y analizamos el capítulo 5 la semana pasada. Y aquí vamos a culminar nosotros, porque la escena que se presenta en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, es la escena de que no hay nadie que pueda abrir los sellos, no hay nadie que pueda mirarlo, y está angustiado el profeta sin saber qué hacer, porque él quiere saber qué es lo que contiene ese libro, ese rollo que está allí, que se ha escrito por dentro y por fuera. Porque al tener los sellos, tú recordarás lo que mencionaba la semana pasada, un documento oficial llevaba 7 sellos. Un documento oficial nadie lo podía abrir sino la persona indicada para ello. No podía llegar a mis manos y si yo no era la persona indicada para abrirlo y después cerrarlo, no, porque el momento de abrir los sellos se violaba el documento, así que tenía que ser una persona especial para abrir ese documento. Y Juan está desesperado llorando porque no encuentra quién pueda abrir esos sellos, ese libro. Sin embargo, el versículo 5 nos da la pauta de que hay uno que es capaz de abrir esos sellos, que es el Cordero, que es como inmolado, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, el que puede abrir los sellos. Inmediatamente nos transportamos al capítulo 6 y el versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y esto es extraordinario,
Porque Juan contempla, después de haber estado desesperado, llorando porque no había quien abriera los sellos, ahora puede contemplar lleno de gozo, pero a la expectativa de lo que va a suceder, que el Cordero abre uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno. Ay, mi hermano, cuando leemos este pasaje a mí me llena de emoción. Lo he leído varias ocasiones. Parte de mi estudio personal me ha llevado a encontrarme con esos capítulos una y otra vez, pero para la preparación de estos seminarios he leído y releído estos capítulos y también los he escuchado. Recuerdo lo que dice Pablo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vas a encontrar que hoy con la tecnología hay muchas maneras de escuchar la Biblia. Tengo la Biblia en audio, pero también está la aplicación para el celular de la Biblia. Yo escuchaba durante la semana la aplicación de la Biblia, pero me fui a mis documentos que tengo guardados y encontré la Biblia dramatizada que alguna ocasión adquirí y me puse a escuchar la Biblia. Y cuando llegué a este capítulo, al capítulo 6, y mientras escuchaba la Biblia dramatizada, me estremecí. Lo había escuchado anteriormente, pero no le había puesto el énfasis, la atención necesaria como se lo he puesto esta última semana y las semanas pasadas, y en especial esta semana. Cuando escuchaba ese audio de la Biblia dramatizada y me ponía a analizar justamente el capítulo 6 y el versículo 1, la parte cuando dice que uno de los 4 seres vivientes habló como voz de trueno, y la voz que se presenta allí en esa Biblia dramatizada estremece el corazón. No porque sea un sonido que dé terror y espanto, sino porque es un sonido impactante y puedo imaginarme a Juan, el profeta, escuchando esa voz diciéndole, ven y mira. Ahora, como ya mencioné anteriormente, los capítulos 1 al 5 son la introducción del Apocalipsis. Los capítulos 6 y 7 son el inicio de la primera parte de lo que ya hablamos en la introducción hace 7 semanas atrás, de lo que es la primera parte del Apocalipsis. Los sellos se basan en la visión de las 7 iglesias. Vamos a encontrar una correlación entre las 7 iglesias y los 7 sellos. Estos a su vez presentan una visión totalmente amplia y abarcante de la iglesia al recorrer los siglos de su historia. La mayor diferencia es que el 6º sello y la séptima iglesia, perdón, se me fue algo en el ojo. La 7ª iglesia, dando un paralelismo, la 7ª iglesia no incluye un cuadro del regreso de Jesús, pero los sellos sí. Las 7 iglesias anulan lo que tiene que ver con el regreso de Jesús. Sin embargo, los sellos van enmarcando una y otra vez la segunda venida de Cristo Jesús. La descripción de la apertura de los 7 sellos es similar al sermón del monte de Jesús, al monte de los olivos, en el capítulo 24 del libro de Mateo, acerca de las señales del tiempo del fin. Ahora, los 2 capítulos, el 6 y Mateo 24, están llenos de las mismas ideas. Cuando tú lees Mateo capítulo 24, versículos de 3 en adelante, cuando Jesús le responde a los discípulos acerca de las preguntas de Señor, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Jesús comienza con una larga lista de sucesos que van a venir. Y son las ideas de guerra, rumores de guerra, conflictos, hambre, pestes, terremotos, persecución, martirios, señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en el mundo natural. Por eso el significado y la interpretación de los 7 sellos lo vamos a encontrar que en esta primera parte que vamos a estar analizando esta noche es sencillo y es claro. Aunque el mundo se ha ufanado en encontrarle cosas ocultas a los 4 jinetes, a los 7 sellos, no. Cuando lo vemos a la luz del capítulo 24 de Mateo y lo vemos también a la luz del capítulo 26 de Levíticos, 26, 21 al 36 de Levíticos, vamos a encontrar que hay un paralelismo interesante y magnífico entre estos libros. Ahora, cabe mencionar que para que podamos entender la situación de los 4 jinetes que aparecen en Apocalipsis, tenemos que entender la situación que está pasando también en el libro de Levíticos. Recordaremos que Dios le dice al pueblo que le va a dar bendiciones hasta que sobreabunden.
Sin embargo, en el capítulo 26 de Levíticos nos habla que hay una larga lista de bendiciones, pero si ellos no viven conforme a las bendiciones, hay una advertencia que incluía 4 plagas interesantes para el pueblo de Israel, en específico para ellos. Estas cuatro plagas vienen con animales salvajes, con espada, con pestilencia y con hambre. Y esas plagas vendrían sobre Israel si no eran fieles al pacto que habían hecho con Dios en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, cuando Dios le habla al pueblo y ellos le dicen, no Señor, no nos hables, habla con Moisés, nosotros solamente oiremos lo que tú le digas a Moisés, pero hoy nos comprometemos a que tú seas nuestro Dios y a obedecer cada una de las cosas que tú nos mandes. Sin embargo, en Levíticos capítulo 26, versículos del 21 al 36, aparecen esas 4 plagas. Las voy a volver a repetir. Plagas de animales salvajes, espada, pestilencia y de hambre. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 28, cuando vamos al capítulo 28 de Deuteronomio, nos vamos a encontrar que es un capítulo sumamente interesante porque en este se presentan las bendiciones que Dios quiere darle al pueblo si el pueblo le es fiel en todas las cosas. Dice capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y de allí viene todo lo que sería la lista de bendiciones que Dios le da al pueblo de Israel. En el versículo 15 de Deuteronomio 28 dice lo siguiente: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti las maldiciones y te alcanzarán. Y viene la lista de maldiciones. Y esta lista de maldiciones que aparece del versículo 15 en adelante de Deuteronomio 28, es la lista de maldiciones que aparece en Levíticos capítulo 26, 21 al 36. Esto es interesante porque cuando lo vemos en marco del libro de Apocalipsis, capítulo 6, vemos que esos 4 caballos, esos 4 jinetes, prácticamente es el paralelismo que hay de Deuteronomio, Levítico y la sucesión de acontecimientos que viene presentando Mateo 24, del 4 en adelante. Ahora, es interesante porque hay una relación muy estrecha y importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Justamente con mi esposa platicaba el sábado que estaba en casita y le decía yo a ella, para que podamos entender lo que dice Apocalipsis y lo que dice el resto de la Biblia, tenemos que entender en mente que hay 3 libros que son la base y el fundamento de todo cuanto existe en la Biblia. Primeramente, Deuteronomio. Segundo, Levítico. Y tercero, el libro de Jueces. ¿Por qué menciono esto? Bueno, Deuteronomio es el que pone la base de lo que Dios hace en favor de su pueblo, lo que Dios pretende que el pueblo haga también, lo que Dios pretende que tú y yo como cristianos, como parte del pueblo espiritual de Israel, de Dios, hagamos como miembros de este pueblo. Pero Levíticos presenta todo lo que serían las leyes ceremoniales levíticas que Dios quiere que su pueblo cumpla. Pero en el libro de Jueces se presenta la contraparte de lo que el pueblo de Dios hace. En Deuteronomio, Dios deja claro lo que Él está dispuesto a hacer por su pueblo. Pero en Jueces, el pueblo pone en marco, totalmente declarado, lo que no está dispuesto a hacer por Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, vamos a ver que las cosas que suceden en el libro de Apocalipsis tienen el mismo paralelismo. Dios le da las cosas a su pueblo. Ya lo vimos en el repaso que hicimos de las 7 iglesias, lo que Dios está dispuesto a hacer por su iglesia, por su pueblo, en las 7 secciones del periodo de la historia de la iglesia de Dios. Sin embargo, como en el libro de Jueces, vez tras vez el pueblo se rehúsa a hacer lo que Dios pide. Los 7 sellos revelan la guerra espiritual, la cual hay un derramamiento de sangre y de muerte que vamos a ir viendo en el transcurso de esta noche. Primeramente, cuando el primer ser viviente llama,
el primer jinete aparece. Es un caballo blanco que salió galopando al escenario de la historia. Abre así el capítulo y miré, versículo 2, y miré ya aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. Cuando leemos esta frase es muy interesante. Pero antes de entrar a la descripción del primer caballo, déjame decirte que el color de los 4 caballos es el contraste que hay de los colores de los mismos y que los 4 primeros sellos presentan un claro cuadro de los principales eventos de los 1500 años que siguieron después de la ascensión de Cristo Jesús. Prácticamente estos 4 caballos encierran esos 1500 años. Para que lo tengamos en contexto, abarca prácticamente también el periodo de las iglesias que leímos y que estuvimos estudiando semanas anteriores. Así que, primero, la iglesia presentó sus doctrinas sin mancha de mundanalidad, sin apostasía, y eso representa el color blanco. Después encontró persecución, martirio, simbolizado por el caballo rojo o bermejo. Luego hubo necesidad y lamento espiritual que simboliza el caballo negro. Y cuarto, la muerte, simbolizado por el caballo amarillo, una muerte totalmente espiritual. La intención de estos símbolos es puramente espiritual. Vamos a encontrar que no es literal, es un pasaje que nos habla simbólicamente para condiciones espirituales que atañen al pueblo de Dios. Y describe la batalla espiritual asociada con la presentación del Evangelio desde que Jesús asciende hasta su próxima segunda venida, que está muy cercana. Ahora sí, entremos en tema, entremos en materia y veamos el primer caballo, el caballo blanco. El color blanco simboliza la pureza de la iglesia primitiva del primer siglo. Eso lo vimos con la primera iglesia que estuvimos analizando. El arco simboliza la batalla y la corona es el símbolo de la victoria. Y cabe mencionar que cuando se presenta aquí este primer caballo y su jinete presenta una corona, no es una corona cualquiera. Podemos encontrar que si tú y yo analizamos en la historia de las coronas, hay diferentes coronas, la corona que portaba el rey, la corona que portaban los príncipes, pero la corona que aparece aquí justamente en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, cuando dice, y le fue dada una corona, el nombre que aparece allí es Peritón Estefanón. Esa Peritón Estefanón es una corona que es solamente dada a un vencedor. Es la corona que se le daba al vencedor de los Juegos Olímpicos. Aquel hombre que salía victorioso de los juegos que se practicaban en la Olimpia de la Grecia antigua, se le otorgaba esa corona, el Estefanós, el Peritón Estefanós, una corona de victoria, una corona que había salido ganador, triunfador, que había salido victorioso de las dificultades, y es la corona que se le presenta a este primer jinete del primer caballo que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis. Una corona de victoria. Se ve que es una iglesia pura, combatiendo con éxito una batalla espiritual contra las fuerzas que el maligno ha con osadía tratado de atacar. Así la iglesia primitiva ganó un tremendo triunfo para Dios y el texto es magnífico porque dice, la última parte del versículo 2, y salió venciendo y para vencer. Cuando analizamos la primera iglesia de Apocalipsis y vemos el primer periodo de la historia de la iglesia cristiana, vemos que es una iglesia que nació para vencer. Es una iglesia que guarda la pureza de la doctrina de Dios. Una iglesia que sale con victoria. Sin embargo, vamos a ir viendo que en el periodo de la historia, en el paralelismo con las 7 iglesias, hay un decaimiento espiritual dentro de las mismas iglesias. El segundo sello lo vamos a encontrar del versículo 3 y 4. Cuando abrí el segundo sello, oí la voz del ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo,
y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ay, mis hermanos, los periodos de la iglesia con lo que ha tenido que lidiar ha sido totalmente extraordinario. Al abrirse el segundo sello, el caballo rojo que sale galopando al escenario de la historia es descrito de una manera muy gráfica. Ahora, hay que entender que el color rojo en este contexto es símbolo de martirio. ¿Recordarás la iglesia que sufrió martirio? Esa iglesia que tuvo que padecer persecución, esa iglesia que creció en base a la persecución que hicieron los césares en contra de ella. Cuando muchos de los fieles cristianos murieron quemados en las hogueras o echados en la arena para ser devorados por las bestias, o también fueron aquellos que eran crucificados dentro de la misma arena. Es interesante, mientras leía el libro de Historia del Cristianismo de Justo González, la descripción tan gráfica que hace de ese periodo de la historia del cristianismo, cuando la iglesia sufre la mayor cantidad de persecución. Es allí donde se construyen las catacumbas. En este periodo de la historia, cuando se construyen las catacumbas para que los cristianos pudieran esconderse debajo de la tierra. Y hay un dato interesante que estaba leyendo. Cuando tomaban prisioneros a un grupo de cristianos y eran llevados al Coliseo para ser entregados a las manos de los gladiadores, o ser crucificados, o devorados por las bestias, o incinerados allí en medio de la plaza, o simplemente para servir de injurias a los romanos. Había un cántico que entonaban los cristianos en medio de las catacumbas, y era el Kyrie eleison, un canto que podía escucharse a través de los túneles que hay en las catacumbas de Roma, y que dejaba oír la confianza que aquellos mártires tenían en ese Dios que había dado todo por ellos, y que entregar la vida por ese Dios era lo mínimo que se podía dar. En este periodo se permitió que se matasen unos a otros, y se le dio a este jinete una gran espada. La espada que se le da al jinete no es para que el jinete mate a los cristianos, sino para que vamos a llamarlo de la siguiente manera, para que insinúe, para que provoque, para que las personas se maten unas a otras. Recordemos lo que Jesús dijo: no he venido a traer paz, no he venido a traer guerra, he venido a poner al padre contra la madre, al hijo contra el padre, a la esposa contra el marido, a la nuera contra la suegra. Y es el momento en que la paz se pierde. Sin embargo, es un momento en que en este periodo la iglesia sale victoriosa. Es el periodo que embarca entre el año 100 al año 303, y cuando hablamos de la iglesia, hablábamos acerca del periodo de los 10 años de persecución que sufrió esa iglesia. Y este periodo, lo voy a mencionar porque no se les he dicho, es el periodo de la iglesia de Esmirna. Un periodo en el que la iglesia sufrió la más atroz persecución. Pero el tercer sello viene descrito del versículo 5 y versículo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en el medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el tercer ser viviente habla, un caballo negro sale al escenario de la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad. Un caballo negro. El profeta Isaías emplea el color negro para simbolizar de esa manera gráficamente lo que tiene que ver puramente y concretamente con la apostasía espiritual. Una apostasía totalmente abierta que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 1 al 4, y lo leímos en la lección de escuela sabática semanas anteriores. En este periodo de la historia, mi querido hermano, mi amigo que me estás escuchando,
el cristianismo llega a ser la religión del Estado. Prácticamente es cuando Constantino nombra el cristianismo como la religión de todo el imperio conocido, del imperio que él gobierna. Y sería abarcar mucho más tiempo del necesario que tenemos en esta noche, son las 8:41 y tenemos que ir avanzando, pero este periodo de la historia es cuando se introduce la teología y la doctrina pagana que más tarde tuvo que combatir la reforma protestante. Es en este periodo de la historia cuando se hace un sincretismo teológico, cuando entra la adoración a los santos, la intercesión de los santos, cuando entra la confesión sacerdotal, cuando toma su auge el brindar la misa en un idioma que no entiende el pueblo, cuando se venden las indulgencias para el perdón de los pecados que se hubiesen cometido o para prevenir los pecados futuros o para sacar a alguien de supuesto purgatorio del infierno haciendo un pago económico. La balanza que se presenta en la mano de jinete tiene un simbolismo muy interesante. El precio de 2 libras de trigo por un denario, el denario era el salario que ganaba un jornalero al día en el tiempo de Juan. Vamos a encontrar que en Mateo capítulo 18 hay una historia, una parábola muy interesante acerca de 2 deudores, y el denario que habla allí era el salario que ganaba un jornalero. Te vamos a encontrar entre las parábolas de Jesús cuando el jefe de la casa sale a contratar obreros y llega con los obreros de las 6 de la mañana, de la hora primera, y les hace un contrato y les dice: vayan a trabajar a mi viña, y si ustedes trabajan en mi viña, todo el día les voy a dar un denario. Y es que un denario en el tiempo de Juan y en el tiempo de Jesús era la moneda suficiente para poder dar el alimento necesario a una familia pequeña. Si la familia era mediana, ya comenzaba a haber ciertos problemas de economía. Sin embargo, cuando vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, que hace una descripción gráfica y tajante de control del dinero, diciendo 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, esto nos está hablando de una delimitación de economía. Y cuando había hambre o no había suficientes lluvias, el valor de los enseres o de los granos subía demasiado. En este periodo que está por venir aquí en Monterrey, esperamos un alce de costes en diferentes productos demasiado. Ahora con las heladas que pasaron semanas atrás, prácticamente los huertos de naranja se quemaron, los nogales se quemaron, y probablemente la próxima cosecha que se esperaba que fuera abundante no la va a haber. Por lo tanto, va a haber un coste, una elevación de los costos de los productos que no se van a cosechar. Y justamente lo que presenta aquí en el tercer sello, con el caballo negro, al hablar específicamente un denario para ciertas cosas, está delimitando que hay escasez. Por lo tanto, describiendo esta situación, era el alimento necesario para una persona. Por lo tanto, si la persona quería consumir más, en lugar de consumir trigo, comer una ración pequeña de trigo, tendría que comprar cebada, que era el alimento que consumía la clase más pobre del pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver que esto es parte de las maldiciones al romper el pacto con Dios que ya mencionamos en Levíticos capítulo 26. Pero también esto aparece en Ezequiel capítulo 4, 16. Y en los días de Juan, pareciera ser que se comienza a presenciar esa situación. Ahora, la situación que viene hablando más adelante, el versículo diciendo que el vino, que no se toque ni el vino, simboliza que eran parte de los enseres principales que tenía el pueblo de Dios: el aceite y el vino. Recordemos que el aceite representa el Espíritu Santo y el vino la salvación que es otorgada por Cristo Jesús. Ahora, esta carestía no es una carestía de alimento sólido, porque estamos hablando de cuestiones espirituales. Esta carestía es una carencia espiritual. Había en este periodo de la historia de la iglesia hambre.
pero no hambre de una manzana, no hambre de un plato de lentejas, no hambre de un guiso. Era hambre de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la doctrina pura y santa. Y encontrarla en este periodo de la historia era muy, muy escaso y muy raro. Cuando encontramos la frase no dañéis ni el vino ni el aceite, eso quiere decir que el Espíritu Santo, a pesar del hambre espiritual que estaba pasando este periodo de la historia de la humanidad, de la iglesia, Dios seguía trabajando en favor de la salvación de su pueblo. El Espíritu Santo seguía tocando los corazones. El Espíritu Santo seguía trabajando en cada una de las personas, y es aquí donde vamos a encontrar que la revelación natural, porque hay dos tipos de revelaciones, la revelación natural y la revelación especial. La revelación especial es cuando tú y yo tenemos esta Biblia y la estudiamos, la analizamos día a día, pero la revelación natural es todo aquello que nos habla del amor de Dios, la naturaleza, los animales, las plantas, las flores que nos hablan del amor de Dios. Dios todavía trabaja y trabajaba en este periodo de la historia por medio del Espíritu Santo. Este periodo abarca desde el año 313 al 538 después de Cristo y corresponde a la iglesia de Pérgamo. Vamos al cuarto sello. El cuarto sello aparece en el versículo 7 y 8 y dice: cuando abrió el cuarto sello, oyó la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando el caballo amarillo sale lentamente al escenario de la historia, es increíble. Juan no deja duda del significado de ese color porque agrega que el nombre del jinete es Muerte y que el Hades le acompaña. Este jinete mataría con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Durante el periodo de la Edad Media apareció la espada del error contraria a la espada del Espíritu de Dios. Continuaba el hambre de la verdad y esta hambre condujo a una muerte espiritual. Esa muerte que prácticamente llevó a la desaparición de la bendita esperanza y de la verdad de Dios en este periodo de la historia. Eso se extiende desde el año 538 hasta el año 1517. Es justamente cuando comienzan a aparecer los reformadores para romper con esa muerte espiritual. Y cuarto sello corresponde a lo que sería la iglesia de Tiatira. Hemos visto hasta aquí, hasta este momento, que los 4 sellos es un paralelismo del tiempo que abarca las 7 iglesias que leímos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Sin embargo, viene un 5.º sello. Este 5.º sello viene descrito de versículo 9 al 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos, así como ellos. No hay más caballos, no hay más jinetes. Los jinetes terminan, los caballos aquí terminan y concluyen. Sin embargo, el 5.º sello inicia con un cuadro tomado totalmente del tabernáculo de Dios. Y eso es interesante porque cuando iniciábamos las conferencias, cuando iniciamos esta serie de seminarios, hablábamos en la primera ponencia que Apocalipsis habla mucho
de lo que tenía que ver con el santuario, el tabernáculo de la reunión en el desierto de Moisés y con lo que fue más adelante el templo de Dios en Israel. Y justamente cuando inicia aquí el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, y eso nos lleva inmediatamente al santuario, al tabernáculo de la reunión. Lo que está aconteciendo aquí está dentro del santuario. Y déjame decirte, voy a abrir un paréntesis. A partir de aquí, a partir de Apocalipsis capítulo 6 y del versículo 9 en adelante, vamos a ver que todo lo que está sucediendo a través de la historia se mueve al margen del lugar y de la posición en la que Jesús se encuentra ministrando por nosotros en el santuario celestial. Te lo digo para que vayamos entrando en tema, y en los próximos seminarios que vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver que hay ciertas situaciones que se van moviendo que parecieran ser contradictorias, pero no es así. Es según el lugar donde Jesús se encuentra ministrando para su pueblo. Recordemos que en el santuario, en el altar, el pecador traía a su animal para el sacrificio por sus pecados, confesaba sus pecados sobre el animal, ponía sus manos en la cabeza del mismo y entonces con un cuchillo le quitaba la vida al cordero. La sangre se derramaba a los pies del altar de los sacrificios. Y vamos a recordar que ese sacrificio que se hacía de ese cordero también es el mismo sacrificio que pasan muchos cristianos a través de lo largo de la historia de la humanidad, comenzando desde Abel, el primer mártir de la historia, y culminando con el último mártir que se presenta aquí. Y dice ahí que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? La pregunta que se hace aquí es muy interesante. ¿Hasta cuándo? Cuando la iglesia, los fieles, sale de la Edad Media, una iglesia ensangrentada, martirizada, los fieles se preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permitiste, Señor mío, Dios mío, que la iglesia, tu iglesia, nosotros fuéramos profanados con la apostasía? ¿Por qué la iglesia fue martirizada por toda Europa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el profeta afirma que la sangre de esos innumerables de millones de personas claman al pie del altar del sacrificio. Ahora, es interesante, porque la pregunta ¿hasta cuándo? Ha sido el clamor que los fieles hijos de Dios han hecho muchas ocasiones en cuestión de la oposición de Satanás en contra de la iglesia de Dios, o cuando pasamos vicisitudes, problemas. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir las injusticias? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir el dolor? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir la enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que todo esto siga sucediendo? La respuesta que reciben está en el versículo 11 y nos da la seguridad del fin que está próximo a venir. Basada en la presencia de Dios, Juan se refiere al fin de la historia cuando los que él previó han de ser muertos. Algunos han citado este pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante, para sustentar la doctrina de la vida después de la muerte. Sin embargo, nosotros podemos ver que Juan no está tratando este tema de si hay vida después de la muerte, porque, como ya mencioné, está hablando en un sentido figurado, en un sentido espiritual. En el sentido espiritual, la sangre clama por justicia. Recordemos el pasaje cuando Caín mata a Abel y Dios llama a Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, clama. Y no es de que la sangre estuviera gritando, porque la sangre no lo puede hacer. Sin embargo, las acciones que se han realizado claman por justicia. Ahora, todo esto no tiene nada que ver con el estado de los muertos, ni la vida después de la muerte, ni nada por el estilo. Esto está hablando precisamente de los mártires que han pasado a lo largo de la historia y de la justicia que Dios le va a dar a su iglesia en un determinado tiempo. Y está hablando aquí de que va a haber un grupo especial que todavía tenía que padecer hasta este quinto sello. Ahora, el quinto sello corresponde a la iglesia de Sardis, que va desde el año 1517 hasta el año 1755. Y vamos con el último sello que veremos esta noche. Son las 8:56. Quiero pedir una disculpa a ustedes porque nos hemos estado alargando
las últimas noches. Comenzamos con un periodo de tiempo demasiado corto. Sin embargo, he tratado de ser lo más explícito posible. He tratado de hacer esta serie de seminarios lo más sencillo posible para que lo podamos entender. Siempre he tenido la firme convicción de que lo que se dice, lo que se predica, deben entenderlo tanto los adultos como los niños. Y mi esposita que me conoce, mis hermanos de la Ciudad de México, de la Iglesia del Observatorio, de la Iglesia de Tacubaya que me conocen, saben que me gusta explicar las cosas a detalle. Sin embargo, aquí he tenido que omitir algunas cosas por la brevedad del tiempo que tenemos, si no nos extenderíamos un poquito más. El sexto sello, que presenta versículos 12 al 17, trata de los eventos que llevan hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Va seguido de un paréntesis de Apocalipsis 7, porque no concluye el capítulo 6 con los 7 sellos y deja una interrogante en el aire. ¿Quién podrá estar de pie? Culmina el capítulo 6 y la respuesta la vamos a encontrar en el capítulo 7. No vamos a hablar de eso hoy, eso lo hablaremos la próxima semana, así que no se te vaya a ocurrir faltar la próxima semana porque estaremos hablando del séptimo sello, de los 144,000 sellados y demás cosas que van a estar muy interesantes. Ahora, este periodo del sexto sello cubre los periodos de la sexta y séptima iglesia y que hablamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. El versículo 12 y 13 describe los eventos que han pasado, que quedan en la historia para nosotros ahorita en el 2021. Pero el 14 al 17 describen los acontecimientos que vendrán en el futuro. Los eventos del versículo 12 y 13 están tomados del sermón profético de Cristo en Mateo 24. Y vamos a encontrar que hay terremoto, oscurecimiento del sol, la luna se vuelve como sangre y la caída de las estrellas. Y vamos a hablar un poquito de ellas. Primero, el terremoto de Lisboa, realizado el 1 de noviembre de 1755. Ese terremoto, también llamado como el Gran Terremoto, tuvo lugar en Lisboa entre las 9:30 de la mañana a las 9:40 de la mañana del 1 de noviembre. Se caracterizó por su gran duración. Prácticamente fueron 10 minutos que hubieran de terremoto seccionado. Temblaba, se paraba y venía una segunda réplica. Temblaba, se paraba y venía la siguiente réplica. En este terremoto se estima que hubieron entre 60,000 a 100,000 muertes. Los sismólogos estiman que hoy la magnitud de ese terremoto de Lisboa sería aproximadamente de 8,4 en una escala de magnitud momento, con su epicentro en algún lugar desconocido, en algún punto del océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa. Este terremoto no solamente fue el terremoto que devastó allí, porque fue seguido por un tsunami, un incendio que causaron la destrucción total de la ciudad de Lisboa. El terremoto acentuó las tensiones políticas de Portugal e interrumpió abruptamente las ambiciones coloniales de este país durante el siglo XVIII. Recordemos que Portugal estaba también tratando de conquistar ciudades y pueblos del Nuevo Mundo que ya había conquistado España, Francia más adelante, y también Portugal quería seguir conquistando. Sin embargo, esto viene a cortar con esas ansias de la conquista. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área tan grande fueron estudiados científicamente. Hasta antes del terremoto de Lisboa, sí, habían sucedido terremotos, pero no se le había tomado la importancia científica como en ese terremoto. Y este terremoto es el que pone la base de la sismología que traemos hasta el día de hoy. Además, el acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados de la Europa, inspirando a grandes debates, especialmente en el campo de la teodicea. Así que este terremoto de Lisboa es parte de las señales que se presentan en los versículos que ya hemos mencionado, del versículo 12 al 17 y precisamente del 12 al 13. Voy a leerlo y miré cuando abrí el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Ahora, vamos con la segunda señal. El día oscuro del 19 de mayo de 1780.
Wow, cuando tú y yo leemos El conflicto de los siglos, este libro escrito por Ellen White, y también los vamos ahí a un poco a hacer Google y vemos que en Google, abarcando algunos de los periódicos acerca del día oscuro del 19 de mayo de 1780, hay ciertas referencias a él. Dicen que fue un momento espectacular. Amaneció como todos los días. El sol salió, los gallos cantaron, los pájaros trinaron, y alrededor de las 10 de la mañana comenzó a haber un oscurecimiento gradual hasta llegar a una oscuridad total. Todo esto fue en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y se ha debatido demasiado en cuestión de este día oscuro. De hecho, la Universidad de Missouri cree que la causa principal de este día oscuro fue el humo de un incendio forestal y que hubo una delgada nube de niebla que hizo que se ocultara el sol. Sin embargo, no hay ningún registro que pudiese determinar que hubo un incendio totalmente cerca, de una magnitud tan grande para que pudiese oscurecer un día. Aparte, si fuera sido una niebla, el sol hubiera estado brillando. Pero los registros que hay es que prácticamente el sol se oscureció. Las gallinas regresaron a sus gallineros, los pájaros regresaron a sus nidos, los gallos regresaron a su lugar para dormir y los animales, uno a uno, fueron llegando a los lugares para descansar. Esto fue escrito como un inexplicable oscurecimiento y de extensión tan noble por intelectuales y testigos de la época. Los periódicos de la fecha no hablaban ni de incendios. Los titulares daban cuenta acerca de un día sobrenatural, algo que jamás había ocurrido. La niebla no podía haber seguido desde las 10 de la mañana hasta el día siguiente. Así que fue una señal interesante. Vamos al que sigue. Y la luna, como sangre, también del 19 de mayo de 1780. Después de que se termina la oscuridad total, porque no fue una oscuridad de que se metió el sol y salió la luna, no, quedó completamente oscuridad, y eso me hace recordar y remontarme al libro de Éxodo, cuando están las plagas allí con Moisés y Egipto, que el sol se oculta y hay oscuridad sobre Egipto. Es lo mismo que sucede aquí, una oscuridad plena y totalmente la oscuridad, no hay más. Pero cuando la oscuridad se quita y se comienza a ver la luz, no es la luz del sol, es la luz de la luna, y la luna no se presenta con su esplendor blanco que siempre se ha presentado, sino se presenta como una luna de sangre, una luna roja, y esto vino a ser más que las personas que vivieron esos acontecimientos llegara a la zozobra, el corazón y el temor. Es más, después de este periodo de tiempo, con más ímpetu los cristianos comenzaron a predicar de que la destrucción de este mundo ya estaba próximo y que pronto Cristo Jesús vendría a reclamar a su iglesia como su precioso grano. El temor sobrecogió a las personas y muchas personas se unieron a las filas de la iglesia del cristianismo, no por la experiencia de haber andado con Jesús, no por la experiencia de haberse encontrado con un Salvador, no la experiencia de ser salvados del pecado, sino por el temor y el terror de los acontecimientos que estaban por suceder. Ahora, la tercera señal que podemos encontrar aquí es la lluvia de las estrellas meteóricas del 13 de noviembre de 1833. Ese 13 de noviembre del 33, el cielo de la costa este de los Estados Unidos se iluminó como si una gran cantidad de fuegos artificiales, como el 4 de julio en Estados Unidos o el 16 de septiembre aquí en México, después del grito de independencia, se echan los cohetes y iluminan el cielo. Algo similar sucedió. Las estrellas comenzaron a caer y prácticamente las últimas 4 horas antes del amanecer, la intensidad fue más grande. Ahora los científicos dicen que es un proceso que se está replicando cada 30 años y se le ha conocido como la lluvia de las Leónidas porque corresponde prácticamente desde la constelación del León, que viene de esta lluvia de estrellas. Sin embargo, los periodistas de esa fecha, la gente de esa fecha que pudo dar testimonio de ello, quedó asombrada, tanto así que un testimonio dice que podían sacar un periódico a la luz de las estrellas que estaban cayendo y poderlo leer como si fuera luz del día. Prácticamente esas señales se cumplen en el tiempo pasado, en el preciso momento que Dios lo había dicho. Sin embargo, en el capítulo 6, versículo 14 al 16, vamos a encontrar el regreso del Señor Jesucristo. 14 al 16 dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se desenrolla,
Y todo monte y toda isla se removió del lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Se describe a los habitantes no preparados para encontrarse con Dios, retrocediendo horrorizados ante el regreso de Jesús. Es una escena que podemos ver, que vislumbramos aquí entre estos versículos, que la gente está totalmente aterrada porque no se preparó para encontrarse con Dios. Por eso te mencionaba al inicio de esta ponencia, al inicio de este seminario, que el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Cristo Jesús para su pueblo, es un libro de terror y espanto para aquel que no ha decidido seguir a Jesús. Aquel que ha decidido con toda conciencia dar media vuelta y seguir en pos de los placeres temporales que ofrece este mundo, como dice Hebreos capítulo 11. Sin embargo, para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, a pesar de las dificultades y del dolor que pueda sobrevenir en el corazón, Dios nos da esperanza. El cuadro que presenta los versículos 14 y 16 es el de un mundo en conmoción, un mundo aterrado, porque no esperaban que lo que está aconteciendo estuviera sucediendo en ese momento. ¿Estará vivo alguno de los que podrán ir al cielo? ¿Habrá un grupo de fieles que estará vivo cuando Jesús venga por segunda vez? Esta pregunta se responde en el capítulo 7. Y la última pregunta que aparece en el versículo 17 del capítulo 6 es: porque el gran día de su ira ha llegado. Es lo que dicen aquellas personas que huyen de la presencia de Jesús. Es lo que dicen aquellas personas que dicen a las rocas y a los montes: caed sobre nosotros y escondernos de la ira del que está sentado en el trono. Y la pregunta final que ellos declaran es: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Voy a darte una pequeña introducción en las imágenes siguientes. Hay un grupo especial. Mientras el mundo se aterra por la segunda venida de Jesús, mientras el mundo está huyendo, mientras el mundo está en conmoción y con terror y espanto, hay un grupo especial que está esperando la segunda venida de Jesús para que venga a recogerlos como el precioso grano. Es aquí donde entra el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. 4 jinetes, 6 sellos hemos visto esta noche. Los 4 periodos de la historia que son representados por los jinetes y las iglesias, y el periodo que viene marcando el tiempo del fin para esta humanidad. La pregunta final que se hacía era: ¿quién podrá estar en pie? Es la pregunta que yo quiero hacerte a ti, mi querido hermano, esta noche. ¿Estarás de pie aquel día cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Estaré yo en pie aquel día cuando venga Jesús por segunda vez? ¿O seremos de los que estaremos dando la espalda y gritándole a las piedras y a los montes que caigan sobre nosotros? Una vez más podemos ver que Jesús es el héroe del Apocalipsis. Es aquel que nos presenta que tiene el control de todo cuanto está por suceder y que está por venir. Y nos da la certeza de que si tú y yo somos fieles a Él, fieles en el sentido completo de la palabra, entregando nuestra vida completamente a Dios, estaremos seguros en el momento de crisis. Así que, mis queridos hermanos, esta noche quiero rogar al Señor para que tú y yo, nuestras familias, nuestros hijos y nuestra familia extendida puedan ser partícipes de aquel grupo que estará esperando con ansias y con regocijo al Señor, y no ser de aquel grupo que estará aterrado preguntando: ¿quién podrá estar de pie? Quiero invitarte conmigo a que podamos ir a nuestro Señor en oración para pedir la bendición por esta noche y por cada uno de ustedes. Quiero hacer un paréntesis. Me gustaría que incluyéramos nuestras oraciones en casa, cuando oramos en la mañana, por la tarde y en la noche, a nuestro hermano Jorge Blancas. Hoy no lo veo conectado.
Platicaba con él el día de ayer y me comentaba que tiene COVID, fue diagnosticado con COVID y al parecer está teniendo eh, contraindicaciones por el medicamento que le dieron y teniendo algunos efectos contrarios a los que debería estar teniendo positivos en cuestión de los medicamentos. Hay que orar por nuestros enfermos de la iglesia, por nuestras familias que están padeciendo. Cuando estemos en nuestra casa, estemos en los lugares que acostumbramos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, porque cuando abrimos tu palabra, Señor, y escudriñamos en ella, podemos contemplar de una manera extraordinaria, Señor, la manera tan gráfica en la que tú nos muestras el control que tú tienes sobre este mundo y nos da las evidencias palpables para tener la certeza que creemos en un Dios cercano, tierno y amoroso. No en un Dios atemporal como lo dice la filosofía platónica, Señor, del neoplatonismo, ni como ese Dios lejano que se presenta en muchas de las corrientes filosóficas del cristianismo moderno, de un Dios que crea este mundo y lo deja a la deriva para que se desarrolle según las cuestiones del azar que vienen en el mundo. O como lo menciona el nihilismo, Señor, que Dios solamente es el opio de las naciones. Creemos en un Dios vivo, en un Dios cercano, en un Dios que nos ama, en un Dios que se preocupa por los suyos y al preocuparse por los suyos les da la certeza del futuro mostrándole los acontecimientos que están por venir muchos siglos antes que esto suceda. Y nosotros, Señor, que estamos siglos después, podemos ver con tal fidelidad la manera que se han cumplido, Señor, cada una de esas profecías y cada una de esas señales. Ahora, Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Que así como dice, Señor, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Pero no lo queremos experimentar como lo leemos en la traducción castellana, Señor, sino lo queremos experimentar en la forma gramatical en la que fue escrita, en ese presente progresivo. Yo estoy a la puerta llamándote y jamás dejaré de llamar. Sigue insistiendo en nuestro corazón, Señor. Y mientras insiste, conmuévenos para abrirte la puerta, para que tú entres a nosotros y podamos entregar todos los aspectos de nuestra vida, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, y nosotros solamente somos la arcilla, el barro en tus manos, Padre. Bendice a mi iglesia, a mis hermanos que están conectados esta noche y las personas que verán los videos que estarán colgados en YouTube, Señor, y que esto sea de una bendición espiritual para cada uno de nosotros. Lo pedimos en la preciosa sangre de Jesús. Amén. Feliz noche, mis hermanos. Dios les bendiga. Una vez más,